Just talking? What's the show about? It's about nothing. No story? No, forget the story. You gotta have a story. Who says you gotta have a story? Acerca de Nada, un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti, en donde hablamos de casi todo. Bien, bueno, acá estamos. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas. Un podcast especial porque cierra el año y porque también es un reencuentro. Estamos obviamente en Acerca de Nada con el amigo Diego Valle. ¿Cómo va, Dieguito? Hola Pablo, ¿cómo les va? Bueno, sí, como decía, nos tomamos un largo descanso, un break ahí, estuvo movido el país, ¿no? Elecciones, cambio de gobierno, nuevo panorama económico, social y también obviamente cultural. Así que bueno, queríamos despedir el año, ¿no? Cerrar con un reencuentro con nuestras oyentas y oyentes y repasar un poco las tendencias y bueno, y las películas y las series que más nos gustaron y como también nos gusta mucho el rock y el pop, vamos a ir mechando con algunos de nuestros temas favoritos. Pero si te parece, vamos a un poco lo que nos dejó el cine Cosecha 2023. ¿Cómo viste el año, Pablo? A ver, vamos a arrancar por ahí. Me parece que fue un año que definitivamente, y cuando estábamos grabando este podcast, salió en otrocines.com, una muy buena web de cine, salió precisamente un balance general del tema de la asistencia de público, todo. Podemos decir que más allá del año pasado, que ya se había reactivado totalmente, es el año para comparar con años previos a la pandemia, ¿no? Y a cómo se reacomodó la industria definitivamente, con todos los festivales, si se quiere, en esplendor. Eso primero. En la segunda parte es la que viene más de, si se quiere, de tops, de lo que más nos gustó, de bueno, tópicos que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta charla, cómo está el cine de superhéroes en algún momento muy convocantes, hoy un poco menos, por dónde va la industria del blockbuster. A mí lo primero que me vino a la cabeza, y quizás de un disparador que lo hablamos en la previa, cuando me empiezo a hacer una lista, la primera película que me aparece en la cabeza, que no necesariamente tiene que ser la mejor del año, pero a mí me aparece en la cabeza, es Spider-Man Across the Spider-Verse. Creo que se juntaron varias cosas. Por un lado, hay como una unanimidad de críticos que todos decían que era muy buena como mínimo. A algunos les parecerá excelente, a algunos les parecerá buena, lo que fuera esta secuela de esa primer incursión animada del Spider-Man de Miles Morales en el Spider-Verso. Pero esta secuela como que me agarró por un lado de sorpresa en la apuesta a duplicar todo lo bueno que habían hecho en la primera parte, y por otro lado el juego estético con la animación, los diferentes estilos de animación también llevados al extremo, que era una cosa muy difícil de superar de esa primera parte. Entonces como que fue un disfrute que hacía tiempo no me pasaba en el cine con ninguna película, y esto no quiere decir que las películas eran malas o que era una cuestión totalmente subjetiva, era como yo en un proceso lógico de crecimiento, de intereses que se van cambiando y mutando con el tiempo, por suerte, acá me encontré con algo que me fascinó. Entonces es la primera cosa que elijo. Pero por otro lado, y ahí te doy la palabra a vos, en contraparte uno ve que eso lo podrían encuadrar en el cine de superhéroes, si bien es una animación, si bien es un cine que se viene trabajando en las últimas décadas y es que es muy convocante, pero por otro lado, lo que son las otras dos franquicias en live action, tanto Marvel como DC, Marvel ligada a Disney y DC ligada a Warner Media, fueron un fracaso tras otro, y no solo un fracaso en términos de convocatoria de público, es como una cosa que uno le siente que hay un camino que no terminan de encontrar ninguna de las dos empresas, ¿no? Por procesos incluso de producción diferentes. Sí, es llamativo que las películas que más gustaron y que fueron más rentables
fueron justamente la que vos decís, el Spider-Man animado y las Tortugas Ninja animadas. Ahí está, esa me he olvidado. Es verdad, y es linda película. Sí. Y claro, están muy bien desde lo artístico, son relativamente baratas en producción, aunque la animación también lleva muchas horas hombre, y horas mujer también. Y sí, lo que vos decías, que salvo alguna excepción, como puede ser Guardianes de la Galaxia Volumen 3, que funcionó bien, ¿no? En todo sentido, el resto fue un fracaso detrás del otro, en algunos casos fracasos históricos, de taquilla y con muy malas críticas, bueno, y casi como que el cierre del año con la secuela de Aquaman. Recordá que Aquaman había sido la película más exitosa de todo el universo, la original, ¿no? La de 2018, la de James Wan, bueno, esta también es de James Wan. Había sido, claro, la más exitosa de toda el universo DC. Y termina con unas cifras bajísimas, como coronando, entre comillas, un muy mal año para todo lo que fue DC, y te diría como casi para todo Marvel. Con lo cual hay un interrogante acá de que, o sea, la gente se saturó, la gente creo que le jugó en contra también, y lo vamos a hablar probablemente en el bloque de series, que haya tanta producción, por ejemplo, de Marvel, de series, que la gente diga, bueno, si ya la tengo en... No es la misma producción, pero tengo las series y al poco tiempo, después de salida de bajar del cine, me la van a poner en la plataforma, y ya me dio como que asocio producción de superhéroes a verla en plataformas o pirateadas, ¿no? Entonces me parece que ese fenómeno de que eran las películas del año que había que ver sí o sí se pinchó un poco. Y lo bueno para mí es que, más allá de si nos gustan o no nos gustan determinadas películas, que Barbie, Oppenheimer, digamos, el Barbieheimer, haya sido el fenómeno del verano de ellos, del invierno nuestro, de las vacaciones, habla de que la gente estaba esperando otra cosa. Barbie impactó, conectó con un montón de cosas, sobre todo con el público más joven y más femenino, pero no solamente joven y femenino. Oppenheimer con una biopic con ínfulas, y así con un tema importante, con un personaje muy controvertido, y fueron los blockbusters impensados en algún sentido, ¿no? Barbie es por lejos la película más taquillera del año en la Argentina y en el resto del mundo. Sí. Ahí me parece que hay algo para ir observando, si es que hay un cambio de época, si es que hay un cambio de dirección de la rueda esta de la fortuna, en términos de hacia dónde va el público. Sobre todo llama mucho la atención lo de Oppenheimer, ¿no? Tanto interés, incluso te diría que lo vi en generaciones que no van tanto al cine más para cosas específicas. Mi hijo, muchos compañeros de 12 años interesados porque les llamaba la atención la historia del tipo con la bomba atómica, ¿no? También me parece que encontró Nolan, estamos hablando del director de Christopher Nolan, el momento de época de calzar, de contar una historia así, quizás como en su momento Oliver Stone había logrado en inicios de los 90, con todo apogeo del posmodernismo, impactar tanto con JFK, revisar esta idea de las conspiraciones detrás de la historia política. Bueno, me parece que con Oppenheimer, en este mundo cambiante, un mundo de guerra, un mundo de pospandemia, Oppenheimer con el concepto de bomba atómica, me parece que ahí hay una explicación súper interesante, y bienvenido sea en términos de la propuesta, más allá de que uno puede decir, bueno, yo tengo cierto enfrentamiento por momentos con la cosa pretenciosa del cine de Nolan, ¿no? Que me termina cansando, pero es una película que obviamente llama al debate desde la cinefilia y llama al debate de la política. Ahora, y vamos a pasar, porque la idea es también acompañarlos y acompañar las oyentes con nuestras selecciones de música de este año, y vamos a tratar de ir haciendo estos bloques cortos para que vayan siguiendo el podcast desde ese lugar.
Te dejo para que lo hablemos después del tema, que también te doy la posibilidad de que elijas vos el primero. ¿Hay algo este año de la consolidación definitiva, y podemos hablar ya después de estas películas, de la relación estudios o Hollywood a gran escala, estreno en cines, pero producción de plataformas? Y estoy hablando de Air, una película de Amazon, El asesino, The Killer, una película de Netflix, Los asesinos de la luna, películas importantes, incluso de directores con una marca autoral que juegan en Hollywood fuerte, Los asesinos de la luna de Scorsese, en Apple TV Plus. Bueno, si fue el año diferente respecto de algo que se venía haciendo, pero como que este año es la consolidación definitiva. Lo hablamos después del tema musical que vas a elegir vos. Dale, y elijo... O sea, si están esperando que hablemos de las nuevas cantantes adolescentes que siempre lideran los rankings de todas las revistas especializadas, están en el podcast equivocado. Lo nuestro es digno de unos cincuentones que nos gusta el rock más bien clásico. Pero dentro de los regresos sorprendentes, porque no los tenía en el radar, a mí me encantó la vuelta de Madness. Madness es una banda londinense de casi 50 años de historia, y no estoy exagerando porque creo que a mediados de los 70 ya estaban tocando. Sí. Así que bueno, volvieron con un discazo que se llama C'est la vie, o sea, Teatro del Absurdo presenta C'est la vie, es la vida, y de ese disco elegí Baby Burglar. Así que nada, escuchamos un poco a Madness y volvemos al cine. Guideless baby burglar, where are you heading to? How could you be so selfish? How can you be so cruel? Following in the footsteps of your mentor, not knowing how you've broken all the rules. Adrift on your ship of fools. Aimlessly you turn your blind eye to all that's in your path upside down. Oblivious in your distraction, turning other hopes into dying embers and their ashes into dust. Oh, baby burglar, I once trod in your creeping footsteps. Going equipped into the night. Boom. If I were to turn this weapon upon you, who would be wrong, who would be right? Oh, Jesus Christ sakes, baby burglar, where will this wanton action end? Under the wheels of a crazy horse, dragged off in a moment of... Y ahí estaba Madness, y había quedado pendiente así a lo programa radiofónico clásico. Esto, ¿no? Sí. No, hiciste un cliffhanger típico del episodio final de la serie, del final de un episodio para enganchar con el siguiente. Así que acá arrancamos con el nuevo episodio. Sí. No, sí, lo que vos decías un poco tiene que ver con que yo creo que hay dos cuestiones. Por un lado, que el streaming, en algún sentido, el negocio está tocando en varios aspectos su techo de rentabilidad y de ingresos. Entonces me parece que los streamers están viendo cada vez con mejores ojos, y viendo que los números del cine vuelven a ser interesantes, el hecho de realmente apostar a lanzamientos en cine que no sean como los que en general hace Netflix, que es solo una semanita o dos en pocas salas para que el director se quede contento, sino como en el caso de Apple este año produjo la nueva de Scorsese y la nueva de Ridley Scott, Napoleón. Ambas tuvieron un paso muy largo por el cine y bastante exitoso. Es verdad que probablemente no cubran
todo el costo en el theatrical, en su paso por la sala, pero sí una buena parte, y después el resto es como que sería el aporte en plata que hace el propio streamer, que se queda con esos títulos para sus plataformas, y bueno, les rinde. En el caso de Netflix, yo creo, vos hablabas de El Asesino tuvo un lanzamiento muy pequeño en salas, y lo mismo que otras películas originales, La Sociedad de la Nieve, etcétera, etcétera, o Maestro, todas las que son las películas originales, porque a Netflix sigue sin interesarle el negocio del cine. No es algo que vaya con su modelo o que tenga que ver con un comportamiento más típico de los estudios tradicionales. Entonces, ahí sí que sigue siendo algo medio como para regocijo de sus realizadores, o como pasó incluso acá con algunas películas argentinas como Elena Sabe, de Anaí Berneri, que se estrenó en 10, 15 salas, una semanita y ya directamente a la plataforma. Pero en el caso que vos nombrabas de Apple, de Amazon, en el nicho de Movie, que está estrenando películas como, no sé, la de Kaurismäki, ahí sí hay un interés porque las películas recauden, estén por lo menos esas 6 semanas que exigen los exhibidores, ¿no? de exclusividad, y que, bueno, que buena parte de la inversión realizada en la compra o en la producción de esas películas se recupere en los cines. Sí, coincido que va por ese lado. Habrá que ver si Netflix se acerca o se mantiene firme en su modelo de negocios de muy pocas salas y la ventana cortísima, ¿no? Habrá que ver, esa sería lo analizar o lo que vamos a ver en este 2024. Si me haces apostar, yo te diría que Netflix se va a quedar en su política habitual. A lo sumo extenderá una semana más y no mucho más, pero también va a acotar las salas. Y a los efectos de estas películas, yo las elijo también entre lo que más me gustó del año, de lo que pude ver, ¿no? El Asesino, te diría que dentro de una película que es una película 7, 8 puntos, me parece que volvió el Fincher que a mí me interesa ver. Es este Fincher con esa estética de cine americano de la década del 70, a los Seven, pero por otro lado con una narrativa muy, muy directa, sin demasiadas vueltas, con mucho cuidado de los escenarios en relación a cómo cuentan la lógica del personaje. Una cosa muy, te diría, hasta tipo Sidney Lumet o Don Siegel, ese tipo de cine es el que me parece que es el que expresa El Asesino, con Michael Fassbender aparte, que me encantó. Y después, en las otras 2 películas mencionadas, bueno, Los Asesinos de la Luna de Scorsese me parece que es una película increíble, ¿no? Que es más que nada, por ahí ponernos a analizar daría para todo un podcast, porque aparte sería hablar del cine de Scorsese también. Pero ante todo, claro, me parece, al igual, sobre todo no tanto como el irlandés también, pero más que como el irlandés, con lo que fue su película previa, su última película antes de meterse en las plataformas, que es Silencio. Me parece que ahí es donde está ese Scorsese ya, que se acercaba a los 80 en el caso de Silencios, que ahora ya tiene 81 en este caso, que está reflexionando acerca de una industria que ya no existe más. Y la película misma reflexiona sobre eso. Y la película misma ontológicamente lo es. Es una película como diciendo, bueno, acá les estoy ofreciendo algo que esto ya no se hace más. Porque es un cine que no se hace más. En términos de tiempos narrativos, de puestas, de escaso uso de la digitalización en este aspecto. De, bueno, tomarse demasiado tiempo, y lo estoy diciendo en el buen sentido, para contarte situaciones de personajes. Bueno, me parece realmente que es no solo es una de las grandes películas del año, no me atrevo a decir la mejor porque tendría que haber visto mucho más cine para decir eso, pero sí una de las grandes películas incluso dentro de la filmografía de Scorsese. Sí, a mí me llamaba, recién cuando charlábamos un poco, bueno, de en qué películas centrarnos en la charla, porque obviamente... Sí. Cada uno ve cosas distintas, sí. Y me parece, y decíamos, bueno, este año, digamos, se estrenó en salas, si bien el estreno mundial había sido a fines del año pasado, Spielberg con The Fabelmans, ¿no? Los Fabelmans.
y Scorsese con Los Asesinos de la Luna, y me parece que a su manera, digamos, Spielberg con una cosa más autobiográfica, pero también con ese final, con John Ford, la cosa crepuscular, y Scorsese también haciendo a su manera un western sobre un genocidio y sobre la codicia, y también tiene algo de western crepuscular, y tiene que ver también con los momentos de sus vidas, ¿no? Son dos directores veteranos que de alguna manera también se permiten, en el caso de Spielberg como productor de sus películas, y Scorsese apelando a su poder en la industria para que Apple y Paramount le produzcan una película así tan grande, tan costosa, tan ambiciosa. Bueno, como vos decís, un poco reflexionar al final de sus carreras sobre la sociedad norteamericana, sobre la industria del espectáculo, sobre el western, sobre, bueno, distintas cuestiones. Sí, me parece que siendo películas muy distintas, porque Los Fabelmans es una cosa mucho más intimista y la otra es una cosa mucho más épica, hay algo ahí también de mirada de dos veteranos sobre el final de la carrera y con una mirada crítica, un poco melancólica, un poco triste y un poco desencantada, pero también con mucha fuerza y con un cine muy vivo, ¿no? Muy potente. Coincido 100% y te cierro esto y ahí ahora voy a pasar yo a elegir mi tema musical también para... Y estaba bueno que mencionaste lo de Ford en Spielberg, que es explícito, pero justo también, si bien los dos refirieron en su cine, Scorsese un poco más todavía a Hitchcock en algún momento, pero Spielberg también lo ha referido en muchas de sus películas, son dos películas fordianas, son dos películas fordianas. La de Scorsese también, en algún punto. Y Scorsese ya le había entrado a esto también en Pandillas de Nueva York, que no es una película muy lograda, es una película donde él sufrió la inclemencia de la presión de los productores y de los estudios, pero esta idea de contar la historia de los Estados Unidos, como hace John Ford en Un tiro en la noche, en The Man Who Shot Liberty Balance, el hombre que mató a Liberty Balance, que es un poco eso, es contarte a partir del oeste y de la conquista del oeste, en diferentes facetas, la historia de Estados Unidos forjada en la violencia, básicamente. Incluso casi todos los países tienen una historia forjada en la violencia, pero en Estados Unidos se entiende mucho también de esta cosa del culto a las armas, del racismo, incluso que mantiene al día de hoy. Me parece que ahí hay algo súper interesante que, fíjate vos, abreva, quizás desde costados diferentes, pero los dos abrevaron en John Ford. Bien, yo voy a arrancar con PJ Harvey, una artista que me encanta, que venía de revisar toda su obra a partir de volver sobre sus discos clásicos y hacerlos en acústicos y un poco con ese empuje de la pandemia. Y este año sacó un disco hermosísimo, muy introspectivo, Inside the Old Year Dying, así se llama, con ese título ya de por sí tan sugerente. Y el tema que elegí de este disco, Inside the Old Year Dying, es Autumn Tyrone. Slow
PJ Harvey volvemos al cine y otra cosa que se me ocurría y que me parece que marcaron el año desde lo industrial y también de lo artístico fue, por un lado, varios fracasos de Disney, así como hablábamos de fracasos de Warner con DC y de Disney con Marvel, no funcionaron del todo bien ni las películas de Disney puras, de animación, ni tanto, sobre todo en los Estados Unidos, las de Pixar, que en Argentina siguen siendo elementos, sí funcionó muy bien. Y tampoco fueron grandes éxitos, o por lo menos los que se esperaban, Indiana Jones, Rápidos y Furiosos, Misión Imposible, o sea, por supuesto estamos hablando de tanques muy populares, que quizás en la Argentina en algunos casos funcionan mejor o peor respecto a los Estados Unidos, pero fueron como las franquicias históricas que volvieron en este año con resultados, viste, ellos le dicen mixed, mezclados, o sea, no fueron una catástrofe, pero tampoco resultaron el boom que muchos pensaban. Y en ese sentido creo que de las franquicias que volvieron este año, la que mejor funcionó en todo sentido fue la de John Wick, ¿no? Una saga que ha ido creciendo porque empezó como una película chiquita de acción con un Keanu Reeves que no estaba todavía en su gran momento, o sea, había tenido su esplendor juvenil, pero medio como que esta saga lo empezó a volver a traer a los primeros planos. Y con esta John Wick 4 ya, digamos, fue un boom comercial increíble. Pero me parece que ni Rápidos y Furiosos, ni Misión Imposible, que a mí me encantó la nueva de Misión Imposible, ni Los Juegos del Hambre, ni Creed, ni Indiana Jones, estoy hablando todas las sagas que tuvieron como un impacto tan fuerte como el que se esperaba. No sé cómo viste vos esto del regreso de tantas sagas. Coincido absolutamente. Yo creo que ahí se pone en duda, más que la saga en sí mismo, el agotamiento de una saga. Claramente el tema de Guardianes de la Galaxia, como mencionaste vos al principio, ha demostrado que en un género, en un subgénero como el superheroico que está en crisis, quizás cerrar en un tercer episodio está bien, para una franquicia que venía bien, y no estiro mucho más de eso. Después vamos a extendernos más con lo de superhéroes cuando entremos en el bloque de series, para ver cómo complementa eso también. Pero, fíjate vos, Creed está asociada a una saga de Rocky, Indiana Jones a un personaje que fue clave y probablemente ha dado lo que a mi ver es la mejor película de aventuras de la historia del cine, que es Cazadores del Arca Perdida, pero está ligada a un momento de la historia, muy ligada también a una cultura, y haberse interrumpido durante tanto tiempo no necesariamente te devuelve ese éxito que tuviste en su momento y que ahora va reforzado. Yo no sé cuántas nuevas generaciones puedo entender cuántas nuevas generaciones son fanáticas de Star Wars, que eso estaría también en discusión hoy, pero sí me cuesta creerlo en Indiana Jones. Lo veo más en una saga Volver al Futuro, por ejemplo. Para mí Volver al Futuro es imposible de seguir o de continuar porque está muy ligada a los personajes en sí mismos. Se habla cada tanto de hacer una remake, cosa que sería un error fundamental. Pero, me parece que hay como que justo Indiana Jones no es un producto que no le encuentro explicación el por qué puede ser, como fue, un fracaso cinematográfico en términos de taquilla. Considerando que es mejor incluso película que lo que fue la 4, ¿no? Quizás también por eso, porque la 4 desalentó muchísimo también a encontrarse con un Indiana Jones incluso más viejo de lo que estaba en la 4. La verdad, no lo sé, pero ahora, es muy llamativo que una película, digamos, como Oppenheimer, con toda o sea, es una película que funciona bien, que está muy bien construida, Nolan es un gran director, pero es una película exigente. Y que una película si haya funcionado mucho mejor que... Mucho mejor, sí. Claro, que Misión Imposible o que Indiana Jones. Es llamativo, es como que la gente está abierta e incluso ávida a enfrentarse con una película de un autor como Nolan,
pero medio que ya siente que un Indiana Jones es más de lo mismo, es una película que puede dejar de ver, no verla en cine y esperarla en streaming. Es raro lo que pasó. Y más allá de todo eso, y después, si querés, vamos a un temita musical más. Vos empezabas el bloque hablando un poco de los números. Y yo creo que a pesar de que fue un año muy complicado con todo esto que estamos diciendo, la crisis de los superhéroes, la crisis de muchas franquicias y todo eso, digamos que el cine siguió recuperando terreno. Pensemos, y lo hemos hablado en temporadas anteriores del podcast, que 2020 y 2021 fueron años prácticamente perdidos para el negocio del cine. Sí, la recuperación empezó parcialmente en el 2022 y bueno, por ejemplo, el mercado argentino, yo hoy justo cuando estábamos grabando esto, acabo de publicar que se vendieron 43 millones de entradas, que ya es muy cerca de lo que se vendió en el 2019. Estamos a 8%, claro, digamos, nada más, a un 8% menos de las cifras del 2019. A nivel internacional... Que eran récords, y eran récords en ese momento, ¿te acordás? Que venían siendo bastante cercanas a los récords, o sea, te estás acercando, por lo menos desde que hay estadística, te estás acercando a los récords. Claro, hubo años que estuvieron en el orden de los 50 millones, este año cierran los 43, con lo cual sí, estás bastante a tono, con lo cual también tiene que ver con que se empieza a mirar con buenos ojos por parte de los jugadores más ligados al streaming. Decir, bueno, al final el negocio del cine no está tan mal, apostemos también ahí a recuperar parte de la inversión. Y después vamos a hablar de lo que están haciendo los streamers para optimizar ingresos y bajar los costos. Pero bueno, nada, a nivel internacional quizás todavía estamos un poco más lejos de las cifras de la prepandemia, pero en Argentina por lo menos 2023 cierra bien. Yo lo ponía en el texto que escribí en otros cines, me parece que el 2024 va a ser muy duro para la Argentina, porque cuando cae el consumo en general, el consumo popular, el cine se viene abajo. Entonces yo creo que esta recuperación marcada que tuvimos en el 2022 y 2023 se va a cortar en el 2024 y quizás veamos que a nivel internacional el cine sigue en su senda de recuperación y en la Argentina vamos a tener una baja. Pero bueno, en líneas generales creo que estamos todavía a pocos metros de la llegada, que la llegada para el cine es volver a lo que fue 2018 y 2019. Claro. Pero bueno, si te parece... perdón. Sí. No, iba a presentar un tema, pero lo dejo para cierro. Sí. No, pero ya cerramos el bloque. Pero lo que sumo, porque justo me acordé, y no es algo que hablamos previamente, pero lo vi esta semana preparando el programa de televisión precisamente. El año que viene, y en relación a cómo arrancaste vos este análisis, que citaste Disney y los problemas de Disney y también en el marco, más que problemas, los fracasos, va a reestrenar el año que viene, o mejor dicho, estrenar en cine las 3 películas que fueron a streaming. Luca, Red y ¿cuál es? Soul, la tercera. Esas 3 películas que fueron a streaming las va a reestrenar en cine. Hay que ver cómo funciona eso, porque también, y lo gracioso acá, es que justo son las 3 películas que salieron juntas en pandemia y son las 3 películas que un poco con los que Pixar contesta a esto que le venían diciendo de siguen aprovechándose de las sagas, de las franquicias, de Toy Story, y dice, bueno, ahora vienen títulos que no tienen nada que ver. Y son 3 títulos que realmente no responden a una saga, pero fueron directamente al streaming. Entonces estaría bueno ver qué pasa, y sobre todo con películas que ya, en realidad, mucha gente las vio, ver qué sucede con esas películas el año que viene cuando Disney las estrene nuevamente. Hay que ver si eso sucede también en Argentina, no sé si será algo ligado a Estados Unidos, si será global, pero va a ser una cosa interesante, digo, sumando a esta experiencia que vos decías. Buenísimo, bárbaro. Bueno, y
elijo otro tema que tiene que ver con otra banda histórica que volvió con un disco y que vino a la Argentina, que es Blur. Para mí, en gran forma, creo que el Primavera Sound fue sin duda el festival del año. Y acá otra vez la brecha generacional. Nuestro público joven dirá que es el Lollapalooza, y los viejitos que disfrutamos de The Cure y de Blur, diremos que fue el Primavera Sound. Pero bueno, Blur volvió y aparentemente se separa nuevamente, pero bueno, con un gran disco, y de ese disco yo elijo Barbaric, que fue uno de los hits indudables, así que nada, ahí uno de mis temas favoritos del año. Who blinks first? You're gonna win. The fallen doves of lovers' vows in the world all around us. And I'd like, if you got the time, to talk to you about what this breakup has done to me. I have lost the feeling that I thought I'd never lose. Now where am I going? At what cost? The feeling that I thought I'd never lose. It is barbaric. You can't play to every taste. The powder keg of common cause. All of us carry trauma, and in lieu of an explanation, I will pour from the cup on the pyre of abdication. You have lost the feeling that you thought you'd never lose. Now where are you going, darling? At what cost? The feeling that you thought you'd never lose. And it is barbaric. Empty grove. Bien, ahí estaba entonces Blur. Nos gustó el disco último de Blur. Películas que mencionamos, varias, pero que nos gustaron mucho hasta acá, y ya cerrando el bloque de cine: Spider-Man Across the Spider-Verse, Los Asesinos de la Luna, Oppenheimer hablamos, Barbie también la citamos, y por otro lado nos gustó, nos parece que tiene cosas rescatables, nos gustó mucho John Wick, Los Fabelman de Spielberg, Misión Imposible, todo esto en el marco de lo que habíamos hablado de los déjame, problemas Pablo, también déjame del asesino. sumar un par de películas europeas: Hojas de Otoño de Aki Kaurismäki y Cielo Rojo de Christian Petzold, la primera, digamos, estrenada y premiada en Cannes, y la segunda estrenada y premiada en la Berlinale. Fueron dos grandes películas que se estrenaron en salas, que tuvieron su público. Por supuesto estamos hablando de un nicho, ¿no? Una cosa mucho más minoritaria, pero mostraron también que hubo diversidad, calidad en el cine europeo. Y queríamos hacer como la coda final de esta primera mitad del podcast con algo de cine argentino, este cine argentino tan castigado, denostado, vituperado, y ahora con el cambio de gobierno, con la amenaza del cierre del Inca, o de desfinanciarlo, o de que solo son unidades básicas en las provincias, o que es un cine subsidiado que no le interesa a nadie. Y pasó algo, porque justo sobre final de año, entre el boom de Puan, el boom de Cuando acecha la maldad, la película de terror que batió todos los récords,
más los éxitos de dos películas que también son financiadas con el Inca, son dos documentales de fútbol. Quizás uno podría decir, no es el cine de autor propio del cine nacional, pero bueno, fueron dos fenómenos impresionantes. Me refiero a El hijo creer y a Muchachos. La película de la gente, sobre todo Muchachos, que está por llegar al 1.000.000 de espectadores. Y termina cerrando un panorama como bastante alentador dentro de un contexto absolutamente complicado, ¿no? Uno no sabe si el Inca va a existir en el 2024 y si sigue existiendo porque no lo cierran solo con no actualizar sus ingresos o con cortarle, digamos, sus fuentes de financiamiento, es casi como que no existiera. Y si bien hoy el cine argentino se financia mucho con los streamers, con coproducciones extranjeras, con las ventas al exterior, el porcentaje del Inca es importante, aunque hoy de una película mediana o grande, el subsidio del Inca no debe llegar ni al 20 o al 30%, porque los costos se han dolarizado, la inflación, etcétera, etcétera. Creo que, por mi lado, diría que se cierra un muy buen año en lo artístico, con un panorama preocupante dentro de lo que sería la industria audiovisual. Coincido con todo lo que decís. A mí me parece que ahí hay dos exponentes súper interesantes, ¿no? Puan me parece que es la síntesis perfecta de todo lo bueno que se puede hacer, en todo sentido, ¿no? Desde su simpleza en la propuesta hasta apelar a esto, a contar un cine con una identidad, una historia que te atrae, donde están bien contados los personajes. Es todo lo que me gusta del cine argentino. Yo lo resumo ahí en Puan. Me parece que cuando acecha la maldad hay que ver, uno lo piensa más por el director, pero es un director que ya está radicado afuera, ¿no? También ahí habría que ver cómo la juega, pero ahí me parece que se cosecha en cuando acecha la maldad el buen trabajo en género que se viene haciendo en los últimos años en Argentina. Es quizás ahí también la síntesis perfecta. También le había porque es una película que sí, digamos, funciona muy bien en el terreno internacional, sí, ¿no? Es una película que fue comprada y financiada por Shudder, esta plataforma específica de terror. Ganó el premio a Mejor Película en Sitges, festival catalán, digamos, especializado en cine fantástico y de terror. Que sí que la película gusta, estuvo, no sé, en todos los rankings de las top 10 de terror del año, estuvo en toda segunda, tercera, o sea que gustó mucho, pero lo hizo también con una cosa muy de lo que los americanos llaman el folk horror, ¿no? El terror folclórico, porque tiene mucho de la cosa campestre argentina, y eso me parece que le suma, o sea, tiene todos los códigos que se pueden leer y entender a nivel internacional, pero no deja de ser una película bien argentina. Y las otras que destaco mucho, que me parecen grandes películas, son, por un lado, Los Delincuentes, una película también ambiciosa, de más de 3 horas, con sus audacias y sus complejidades, y Trenkelauken, que también en este caso dura más de 4 horas, películas de largo aliento, pero que demuestran que desde el lugar más independiente, más radical, más autoral, el cine argentino sigue sorprendiendo y sigue teniendo autores muy destacados a nivel también internacional, ¿no? Son películas más de festivales, ¿no? Son películas que por ahí en cine acá hacen 10.000, 15.000 o 20.000 espectadores, pero me parece que una industria necesita las películas de fútbol, necesita Puan con 150.000 espectadores, necesita un éxito rotundo dentro del cine de género como Cuando acecha la maldad, y necesita también de estas películas más, si se quiere, arriesgadas, más de nicho, y todo eso conforma un corpus realmente interesante del cine argentino 2023. Absolutamente, absolutamente, y a eso iba con lo que te decía al principio. Me parece que Puan expresa por una punta a mí lo que más me gusta y me resulta interesante del cine argentino, y por otro lado, Muchachos me parece que es una síntesis de un cine
¿cómo decirlo?, comercial, que aprovecha el momento, que entiende un contexto y que aparte se da esta cosa que le gusta mucho a Hollywood y a los estudios, ¿no? Esas películas de muy bajo costo que terminan logrando grandes recaudaciones o convocatorias, ¿no? En este caso viene por el lado del fútbol en Argentina. Realmente, si uno piensa Muchachos es una película baratísima. Es una película básicamente construida a partir de un texto que va armando Hernán Casiari a medida que va viendo videos y básicamente videos de la gente. Es como una idea de decir, bueno, vamos a aprovecharla y lograron construir algo atractivo. Sí, no hay duda ahí de yo eso. no sé, con yo no las sé, Pablo, mil observaciones que hay que hacer. Sí, no, ¿qué? digo que no sé si vos decís muy barata, pero también están los goles del Mundial, que eso yo sé que es carísimo. Los derechos de Sí, digamos, caro, de las imágenes para cine. Sí. Pero Sí. el resto sí es material viralizado en las redes. Y todo lo demás es muy barato. Pero podemos igual... Lo que no sea, lo más caro que tenés ahí son las imágenes oficiales, que tampoco son tantas las que usaron, ¿eh? Exacto. Usaron mucho material, pero sí. Pero Son me las llamó imágenes mucho la oficiales. atención la diferencia que hizo Muchachos sobre Elijo Creer. Elijo Creer sí es la película oficial de la AFA, con la participación de los jugadores, pero es una película que no enganchó, porque es básicamente más de lo mismo de lo que uno puede ver en cualquier señal tipo ESPN, Teis Sports, TNT Sports, que es al jugador dando una entrevista, recordando, no sé, cuando ganó la Copa, qué sé yo. Era como una cosa muy básica, muy elemental, que no te emocionaba. Y la otra, que es pura demagogia, pura, si se quiere, manipulación emocional. Chauvinismo, todo. Claro, todo con el texto de Casiari, con la locución subrayada, emotiva de Francella, funcionó mucho mejor que la otra que tenía Darín, que se supone que Darín es como todavía más popular que Francella. Pero ahí te das cuenta cuando una película tiene un concepto más claro y funciona, engancha, conmueve, mientras que la otra es, sí, ok, estaba bien, pero no me pasó nada. Así que bueno, si te parece, con esto cerramos el bloque de cine y elegite si querés un tema para luego retomar con las series. Me encantó, bueno, el Hackney Diamonds de los Rolling Stones, así que vamos a levantar un poquito la temperatura. La verdad que es un disco que suena a un disco que tranquilamente uno lo podría escuchar 2 años después de la salida de Tatuado. Un Rolling Stone de la década del 80, te diría, de mediados de los 80. Hay temas muy muy lindos, de hecho hay temas mejores que este que elegí, pero este es un rockazo que aparte tiene el bajo de Paul McCartney, y eso ya me llama. Dentro de todos los invitados está Elton John, hay cantidad de invitados en este disco. Bueno, me gusta este Bite My Head Off con el bajo de Paul McCartney. Bueno, y hablamos largo y tendido sobre el cine, y ahí se esbozaban algunas tendencias y algunas cuestiones
ligadas con los servicios de streaming, porque hoy medio como que el negocio está bastante mezclado. Hay algunas plataformas que, bueno, que miran al cine como parte integral de su negocio y otras como Netflix como algo totalmente aleatorio o secundario. Yo lo que vi es que algunas tendencias todavía no llegaron a la Argentina. La Argentina y Sudamérica siguen siendo un mercado todavía, si se quiere, secundario por el nivel de facturación. Pero en los Estados Unidos y en Europa salieron este año con mucha fuerza lo que son las versiones con publicidad de las plataformas de streaming. Ahora Amazon directamente a partir de enero 2024 pone publicidad de prepo en Estados Unidos y en varios países de Europa. O sea, no es que vos vas a pagar menos por aceptar una versión con publicidad, sino que tu abono a Amazon Prime Video te van a meter publicidad antes de cada película y cada serie que quieras ver. Es una forma de aumentar los ingresos para poder seguir produciendo material original. En la Argentina y en Sudamérica van a pasar cosas también bastante fuertes en el 2024. Por ejemplo, que Disney Plus y Star Más se transforman en una única plataforma. O sea, todo lo de Star y todo lo de ESPN se va a ir a Disney. Seguramente por un costo bastante más alto, aunque quizás más bajo que lo que sumabas en el plan, en el combo. Y creo que bueno, que habrá que ver qué otras tendencias de las que se esbozaron en este 2023 se consolidan en el 2024. Después, si querés, Pablo, sí, obviamente vamos a hablar de algunas series que nos gustaron, muchas que volvieron para despedirse definitivamente, pero me parece que fue un 2023 bastante movido. Fue un 2023 bastante movido y sumando a lo de la industria que decís vos, también las fusiones, ¿no? Se habla de esto, ¿no? De la unión posible Paramount-Warner Media. Warner que viene con una semana en la cual nada más como una voz como la de Brian Cox, el protagonista ya maduro, ¿no? De Succession, diciendo que el CEO de Warner Media, Discovery, que viene del lado de Discovery, que bueno, que sabe mucho en todo caso de marketing, pero que no sabe de artística, ¿no? Por esta pelea que hay, incluso interna, que no termina de encontrar el rumbo Warner Media respecto de su política. Recordemos que en Estados Unidos ya HBO como tal no existe más. Funciona el concepto Max, o sea, mataron una marca básicamente porque consideraban que era una marca elitista para lograr un público más amplio. Y hoy lo que acá conocemos como HBO Max se llama Max, allá nada más, que es básicamente matar el concepto por el cual HBO fue HBO, ¿no? Pero bueno, también es verdad que los resultados numéricos, que es lo que mira esta gente, les han sido mucho más beneficiosos con esos recortes que se hicieron. Por eso ustedes están viendo series, por ejemplo, de HBO en Netflix, como Band of Brothers o The Pacific, o el Batman animado, que son... esa tendencia se va a consolidar. Es una de las que se va a dice consolidar, sí. Que esta idea de revender parte de tu archivo o de tu fondo de catálogo a Netflix lo van a empezar a practicar también otras plataformas. La que va a ir sumando más producción es Netflix, porque tiene espaldas financieras como para comprar o alquilar, entre comillas, estos materiales. Obviamente ninguna plataforma te va a dar o le va a dar a Netflix su novedad, ¿no? No le van a dar, por ejemplo, The Last of Us, que para mí fue una de las grandes series de HBO principios del 2023. Pero sí muchas de esas series más bien clásicas que en Netflix pueden, con un público nuevo, más joven y qué sé yo, pueden tener como una nueva vida, ¿no? Y yendo un poco más a los estrenos, podemos dividirlo en series que estrenaron en el 2023, o sea, que tuvieron sus primeras temporadas, y después vamos a las series que volvieron o que tuvieron su última temporada. A mí me gustó mucho The Last of Us. Me gustó Juntas hasta la muerte, que fue Dead Ringer, que fue una rareza, ¿no? Tomaron la película de David Cronenberg
y la hicieron con doble protagonista femenina, con Rachel Weisz, y me parece que fue un logro. Y bueno, hay una serie que de verdad se estrenó en Estados Unidos a fines del 2022, pero acá llegó a estar, porque Star llega todo con bastante delay, que fue una que se llama Fleischman in Trouble, la nueva vida de Toby, que me gustó mucho también. Así que esas son como mis favoritas. Después hubo cosas bastante raras, tipo La Maldición, The Curse, una serie que está en Paramount Plus, o los delirios que hace Donald Glover con El Enjambre, ¿no? Esta obsesión asesina. Hubo un poco de todo. No sé cuáles fueron tus estrenos favoritos a nivel series. Me gustó mucho, como vos decías, también destaco... Ay, se me fue el nombre y el... ¿The Last of Us? De decir, la de The Last of Us, se me había ido... Acá está, la había dejado anotado y se me había ido el nombre. The Last of Us, sí, me parece que ahí hubo de todo, ¿no? Porque a mí la verdad era una temática que ya me tenía cansado. Y al no tener vínculo con el videojuego, nunca lo jugué, realmente me atraía muy poco. Y cuando la empecé a seguir... Realmente, no te digo que me fascinó, pero me gustó mucho y sí desde lo racional veía, bueno, esto está bien construido, ¿no? Incluso ese episodio, no vamos a contarlo por si alguien no lo vio, pero hay un episodio que es un episodio que se sale un poco del juego inclusivemente, que fue muy criticado por los fans, que a mí me parece el mejor episodio de la serie, que es como una pequeña historia, que es una historia de amor entre dos personas, vamos a decirlo así. Me parece que es un episodio muy, muy, muy logrado y te diría que es lo que más me gustó y que eleva la serie a un nivel superior a varias cosas más. Me gustó mucho, me sorprendió Netflix con Samurai de Ojos Azules. Me parece una serie animada muy, muy buena, muy, muy buena. Ahí sumo Netflix también estrenó Scott Pilgrim, da el salto. Scott Pilgrim, está bien. Que a mí me gustó. Era digamos, habiendo habido una película live action previa, no esperaba gran cosa. A mí me gustó. Me parece que ha sido un muy buen año de la animación en general, porque uno puede empezar a sumar un montón de cosas. Robot Dreams en Europa, una película española, lo que ya habíamos hablado del Hombre Araña o de las Tortugas Ninja, más todo esto que hay en streaming. Me parece que fue un muy buen año de la animación. Pero perdón por el paréntesis, retoma donde quieras. No, está bien. No, porque eso, precisamente porque citaba esta animación Samurai de Ojos Azules, que incluso me habías dicho, que creo que me habías comentado en algún momento que a vos también te había gustado. Secuestro en el aire. Hay dos series que para mí, que son miniseries, que muestran un poco por dónde se puede ir haciendo, intentando, porque no, para mí no están igual cerradas perfectamente, pero intentando hacer algo de calidad que sea entretenido, jugando con la acción, con el policial. Una es Secuestro en el aire de Apple TV Plus, que juega un poco con la narración en tiempo real a lo 24, está muy bien esa serie. Para mí, por momentos fuerza demasiado el verosímil y quizás intentando manipular demasiado al espectador, se va un poco de eje, protagonizada por Idris Elba, una serie inglesa. Y la otra es Cadáveres en Netflix, donde hay un muy buen aprovechamiento de la idea del salto temporal, de contar historias en paralelo en el tiempo, una mezcla de policial noir con ciencia ficción. Me parece que ahí hubo algo. Insisto, a las dos le falta, pero también... Y ahí sumaría, digamos, dentro de lo que es más ejercicio de estilo y de género, Círculo Cerrado, Full Circle, la miniserie de Soderbergh, Soderbergh que tiene siempre varias producciones por año, pero en este caso hizo, la historia a partir de un secuestro fallido en Nueva York. Bueno, filma mucho la ciudad, los barrios bajos de Nueva York, y la miniserie funciona muy bien. Si te parece, está vamos, esa, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Esa está para ver o hay que bajar? Esa hay que conseguirla, porque esa yo no la vi. Esa fue HBO Max. HBO Max. Después él estrenó la semana siguiente a Círculo Cerrado
Una que, mirá el delirio, que la había hecho de forma secreta y que la comercializó a Sí. través de su sitio web, que se llama Comando Z, una serie con, Mira. con Michael Cera. Pero esta que hizo Círculo Cerrado es de HBO Max. Pero si te Pues parece, bueno, elijo un temita vamos a como música. para irme echando. Otro de los regresos, mi selección musical está casi toda basada en regreso de bandas históricas. Fue el de Depeche Mode, banda icónica, si las hay, y también con un disco que estuvo para mí entre lo mejorcito del año. Y bueno, vamos a escuchar de este regreso de Depeche Mode a Ghost Again. Wasted feelings, broken meanings. Time is fleeting. See what it brings. Hellos, goodbyes, 1,000 midnights. Lost in sleepless lullaby. Heavens dreaming, thoughtless thoughts, my friends. We know we'll be ghosts again. Sundays shining, silver linings, weightless hours, all my flowers, a place to hide the tears that you cried. Everybody. Bien, y ahora sí nos metemos con algunas vueltas de series. Creo que fue unánime el Oso, la segunda temporada, como que nos impactó a todos y había algo de espera, por un lado, de cómo iban a resolver esa vuelta después de una temporada tan redondita como fue la primera. Y yo tengo que decir dos cosas antes de darte la palabra a vos. Yo esperé para verla, no esperé al estreno en Star Plus, que ya hablamos que esto no nos parece una buena política, que se espere y que haya una diferencia de tanto tiempo con el estreno en los Estados Unidos, porque nos motiva a querer bajarla o verla por otros métodos. Ahí creo que eso hay que corregirlo. Me parece que hoy los estrenos, y sobre todo de series así, tienen que estar pensados de manera global en términos del calendario. Pero más allá de eso, Sí, yo creo que ahí, Pablo, digo que quizás la unión entre Disney Plus y Star Más haga que todo lo que vaya a la nueva plataforma sea de manera simultánea. Yo creo que va a ser así, porque evidentemente Star Plus estaba muy jugada a los contenidos deportivos, a las transmisiones en vivo, y las series mucho no les interesaba. O por lo menos que no les importaba que llegara con 2, 3, 4 meses de atraso. Creo que eso lo van a resolver a partir de la unión que va a ser en el segundo trimestre del año. Yo creo que sí, que ahí hay un dato que vos tiraste que me parece que va a ir por ese lado. Pero dicho esto, digo, yo esperé, me tomé mi tiempo, y con lo cual había ya hablado con muchos con vos, con varios de otros colegas, y había leído bastantes que la ponderaban por sobre la primera. A mí no me resultó mejor que la primera temporada. Y ahí ahora te paso la pelota. Me parece que, de hecho, hubo cosas que me parecieron forzadas, cosas que en la primera temporada no me habían resultado. El final, de hecho, me parece mucho más complejo y forzado, hasta te diría, de lo que había sido el de la primera temporada, que era perfecto. Ese famoso episodio que es casi una película, con la famosa cena de Navidad, a mí me
El 6, sí. Me resultó un poco agobiante. No, creo que ese era el objetivo, ¿no?, de los directores, pero no me pareció tan bueno. Sí me parece que hay un hallazgo y que pone a la serie en un lugar diferente a todo lo demás, como habíamos pensado, en el episodio en Dinamarca, ¿no? ¿En Dinamarca o en Suecia? No me acuerdo en cuál de esos dos países nórdicos. Sí. Que me parece que ese episodio me fascinó. Ese episodio me parece que retoma ese corazón de la primera temporada muy, muy bien cerrado. Pero bueno, El Oso definitivamente es la primera que yo tiro para el debate. Después vamos a ir con el resto de las series que elegimos, que volvieron este año y que nos parecieron de lo mejor. Sí, digo, todo es materia opinable. Digo, a mí me fascinó la segunda temporada, pero entiendo que pueda resultarte inferior a la primera. De todas maneras, estamos hablando de una segunda temporada muy buena, por lo menos muy buena, con una serie que se permite muchas audacias y riesgos y sumar personajes y salir de la zona de confort y hacer un episodio 6 que es, como vos decías, casi una película en sí mismo, irse fuera de los Estados Unidos y obviamente fuera de Chicago. Así que sí, creo que es por lo menos para mí una excelente segunda temporada, pero debatible. Pero sí, una de las grandes series del año. Y después sí, hubo dos finales, que fueron los de Succession, 2 temporadas 4, ¿no? Succession y en menor medida, para mí también una serie extraordinaria como Barry. Dos de las series que HBO, o lo que fue HBO en el resto del mundo, ahora Max, de alguna manera marcó los últimos 4 o 5 años con esas dos series, con finales a la medida y a la altura de lo que venían proponiendo. Y después, sí, hubo otros regresos interesantes, otros no tanto, como qué sé yo, Ted Lasso, que por ahí es un poco más de lo mismo. Volvieron muchas de las series, estas series, se me fue el nombre. ¿Miniseries cuáles? Como Fargo. Sí. No, Fargo y Black Mirror. Sí. Que digamos que tienen vida propia, ¿no? Que cada temporada es una nueva propuesta. Quizás en el caso de Fargo y de Black Mirror un poco por debajo de sus mejores años, pero buenas en ambos casos. No sé qué más. Reservation Dog es una serie que a mí me gusta mucho y que nadie la comenta porque nadie la ve. La serie de los Lakers me parece realmente extraordinaria, que ya va cerró incluso, ¿no? La segunda temporada será cancelada, lamentablemente. Una serie interesante. Sí. A mí me gustaron todas las que mencionaste. Me gustó mucho Barry, mucho. Succession me parece que volvió a retomar, porque yo tanto la 2 como la 3, la 2 tiene momentos muy buenos y la 3 para mí es la más floja de las 4 temporadas de Succession. Me parece que logró un nivel narrativo y con algunos episodios notables, realmente notables absolutamente. Después sí destaco mucho Fargo. Fargo la está emitiendo DirecTV, la emite a un episodio por semana. A mí me está gustando mucho, yo todavía la estoy viendo, no la terminé, Fargo, no sé si es que terminó tampoco, no estoy siguiendo eso el día a día. No, en ese caso DirecTV la fue lanzando un par de días después, claro, que en Estados Unidos nada más, o sea, era casi en simultáneo. No me salía el término, pero serie antológica. La llaman a esta antología. La antología. Para mí Fargo me había quedado con el término, digo, ¿cómo me...? Pero bueno. Hasta ahora las 5... Nuestros... las 5 de Fargo vuelve, para mí, al concepto súper interesante de cuestionamiento del sistema, incluso de vida americano, que la tienen las 5 temporadas, pero primero se mete con algo... Sí, la 4 había sido más claro, bien floja. Por eso. Sí. Me parece que la 5 es la que vuelve a la segunda temporada, ¿no? A esa idea de la segunda temporada de pensar cómo es el desarrollo del capitalismo en los Estados Unidos. Se mete incluso con esta cosa de la vida propia de estos estados
que de alguna manera juegan con el anarcocapitalismo. Mirá, hay momentos de esta Fargo con el personaje de John Hamm que son muy trasladables a cosas que estamos viviendo políticamente en Argentina. Es realmente muy interesante, muy interesante lo que están logrando con la quinta temporada de Fargo. Y ahora podemos meternos a hablar del tema de las series de superhéroes y también de la saga Star Wars. Pero si te parece, vamos a un tema musical más. Dale, elegiste un tema. Voy a elegir uno de los discos que más me gustó del año, que es Cousin, el disco de Wilco, una banda que me fascina y que después de haber jugado con ese country el año pasado, este año volvieron a esto de esa cosa de el country o el indie psicodélico, ¿no? Con unas melodías increíbles. Sí, me querías decir algo de este disco que sé que te gustó mucho también a vos. Sí, no, era reafirmar, pues dijiste, es uno de los discos que más me gusta, bueno, el poner nos gusta. De hecho, hemos hablado de Tweedy, hemos hablado de Wilco, en ediciones anteriores del podcast, pero sí, siempre los discos de Wilco tienen por lo menos 2 o 3 grandes temas y lo que es el entre comillas el relleno siempre sí es muy bueno también, así que siempre es un placer escucharlo. Así se llama Cousin y el tema que elegí es Soldier Child. So good to see you again. I'd almost forgotten what it's like to be this tired. Hold my hand across the table. Act like you're invisible, not just high, unavailable. Now that I'm over, smiling at you, wild like a tiger, afraid. I fought like a child, soldier, fights to forget what it's like to be so good to see you again. I'd almost forgotten what it's like to feel this pain. Hold my hand across the table. Bien, y había tirado en el bloque anterior esto de hablar un poco de algo que engancha también con la primera parte de este podcast, ¿no? El tema de, por un lado, las series en términos de superhéroes. Hay una muy concreta que se estrenó este año que engancha con otro de los fracasos del año, que es Marvels, la película. La serie es Invasión Secreta, ¿no? Protagonizada por Samuel Jackson con el personaje de Nick Fury. Y a mí me parece, vos planteabas un poco cómo se relacionaba esto y de que la gente decía, bueno, ¿para qué? Si bien son productos diferentes, pero tengo esto acá, ¿para qué voy a ir a ver una película si ya cuenta la misma historia? No es exactamente lo mismo, pero sí es verdad que lo que está sucediendo es que, digo, bueno, para ir a ver Marvels tengo que haber visto la serie completa de Nick Fury. Entonces hay también, me parece que hay un agotamiento en términos temáticos, es decir, o sea, ya no es que voy a ver
Indiana Jones y el Templo de la Perdición, como íbamos en el 80 y... ¿Cuánto? Desde el 84, creo. Y había visto en 1980 Cazadores del Arca Perdida. O El Regreso del Jedi después de haber visto el Imperio Contraataca, después de haber visto Star Wars. No, ya es que tenés que ver las películas como siguen, que son más de 10 entrelazadas entre sí, sino también las series que amplían el universo. Entonces es imposible, y ya está pasando que, a diferencia de las primeras series, como Falcon y El Soldado del Invierno, que era una serie que tenía peso propio, terminaba siendo un policial que cerraba en sí mismo, estas ya son muy flojas narrativamente. Es como que se siente que se está sumando elementos para complementar una idea de universo cinemático que la verdad se agota. Y lo mismo para mí está sucediendo con Star Wars. Si bien se levantó un poco la puntería respecto de lo que fue Obi-Wan Kenobi y otras series, Ahsoka a mí no me terminó de convencer, y siendo que iba a ser el producto que de alguna manera volvía todo el equipo creativo, Jon Favreau, que iba a estar todos los grandes cráneos detrás de lo que fue el éxito de Mandalorian, ni que hablar lo que fue la tercera temporada de Mandalorian, que fue un desastre directamente. La de este año fue mala, pero mala, de los peores productos. Vos decís, ¿cómo pudieron hacer esto, no? Con un episodio con Jack Black de invitado. Sobre todo habiendo arrancado también. Claro, digo, bueno, evidentemente hay algo ahí que no está funcionando. Y dos punteos más, digo, fue un muy buen año también para los documentales, sí, tanto películas como en streaming como series. La serie Telemarketers de HBO Max fue realmente extraordinaria. Yo sí, como buen futbolero y amante del fútbol británico, sigo con Bienvenidos al Wrexham, esta serie de las estrellas hollywoodenses comprando un club galés que, bueno, ya va por su segunda temporada y viene la 3. Además, al equipo le está yendo muy bien y puede volver a salir campeón, con lo cual creo que el futuro de la serie es absolutamente promisorio, porque no digo que va a llegar a la Premier League, pero sigue creciendo. Y nos faltaba, y me parece que le debemos dedicar unos minutos, hablar de las series argentinas, porque hubo mucho y bueno. Por un lado, regresaron en una tendencia que no se veía tanto entre las series argentinas, de que tengan nuevas temporadas, pero tuvieron nuevas temporadas. Yossi, el espía arrepentido, bien, que es muy buena. Bien, sí. Volvió El Reino, tuvo segunda temporada, la serie de Netflix. Y la serie de Francella, digamos, que es el gran golazo de Star Plus, que es El Encargado. Ahí me parece que hay que tener en cuenta quiénes son los que están manejando Star Plus desde un sentido artístico, que son Connie Duprat, ¿no? O sea, Connie Duprat están detrás de El Encargado y están también detrás de Nada, que fue esta serie que funcionó también muy bien, en un plan más de comedia, con Brandoni y la participación especial de Robert De Niro. Así que me parece que en ese sentido, y ahora te paso si vos querés hablar un poco más, pero también nombraría a Diciembre de 2001 como una serie de reconstrucción de un pasado histórico. Estuvo la serie de Ringo, estuvo el boom de División Palermo, que se transformó en uno de los grandes éxitos a nivel nacional de Netflix. Así que si uno empieza a recorrer todo esto, ve que la producción local tuvo... Después uno puede discutir, hay gente que, no sé, que El Encargado le parece horrible porque es una exaltación de lo peor del argentino medio, ¿no? Está el consorcio, El Encargado, las luchas de poder, etcétera, etcétera. Pero bueno, Francella, esa cosa de la comedia negra, evidentemente funciona a nivel popular, ¿no? Coincido con vos. Sí, cito todas las mismas que vos. Quizás El Encargado me parece que se agotó en la primera temporada. A mí no me resultó, incluso tratando de mirarla con unos ojos más hasta comerciales, me parece que
que se fuerza demasiado ya la segunda temporada. Van a hacer la tercera, es una marca que le sirve a Star Plus. Me parece que es una reiteración de algo que esta cosa de trasladar la lucha de clases a ámbitos más acotados, una como parábola de la Argentina, es lo preferido de Connie Duprat. No hacen otra cosa que repetir temáticamente ahí. Lo hacen bien igual, porque lo hacen atractivo, porque tienen diálogos filosos, y como producto, después de ahí a la excelencia creo que está lejos. Como producto y más cercano a calidad, no voy a hablar tampoco de excelencia, sí me pareció que nada es la menos pretenciosa, valga la redundancia o valga la aclaración más que la redundancia, es la menos pretenciosa de ellos y que funciona muy bien, que es lo más cercano a ser un Curb Your Enthusiasm, una comedia de Larry David acá en Argentina. Me pareció súper interesante el ejercicio de nada. Y División Palermo me parece que es un producto tiene perfecto. Tiene que ver un poco sí. también con la mirada... Sí, con esta mirada un poco misantrópica, un Por eso poco digo. también sobre la decadencia Claro. argentina. Hay algo entre El Encargado y Nada, pero Nada funciona más desde un lugar de comedia más pura y hasta con un dejo emotivo Claro. sobre el final, y el toque de la presencia de De Niro me parece que es como la frutilla del postre, Sí. en ese sentido, y yo esperaba lo peor, esperaba que me dé vergüenza ajena, esperaba que fuera un robo de eso de, bueno, le pagamos $3 millones a De Niro para que venga 2 minutos a decir 3 frases en español y a tomar mate y a hablar del dulce de leche, que lo hace, pero está bien, sí, funciona, totalmente. me parece que hay algo más que el cameo a lo Marlon Brando en Superman, Totalmente, digamos, sí, ¿no? sí. Es bastante más que Totalmente. eso. Así que bueno, esto es un poco lo que nos pareció Sí. el año. Déjame Obviamente que nos han quedado. citar No hablamos dos mucho. documentales más. Sí, no, perdón. Digo, no hablamos. Sí, no hablamos de la huelga. De una huelga sí. que marcó todo el año, Sí. pero no, a nivel industria fue muy importante. Me parece que había que citarlo. Y sí, de lo que quieras para el cierre, Pablo. Dos documentales y una presentación que me parece que agarran en el último tercio del año, que fue el documental de Milli Vanilli, que en realidad se estrenó en cines, no acá en Argentina, pero tuvo un recorrido por festivales que fue muy premiado y muy bien criticado aparte. Esta banda de fines de los 80, increíble, ¿no? Lo que significó esta banda en la historia de la música, para los Grammy, la única vez que en la historia de los Grammy se tuvieron que devolver los Grammy, bueno, de esta pareja que con un hit prácticamente, después hubo un par más, pero con un gran hit, bueno, con el tiempo se descubrió que hacían playback, y es un buceo en el alma de la industria y los productores también, ¿no? Me parece que es un documental que, prestenle atención, está en Paramount Plus. El otro documental, que es hermoso desde todo punto de vista, es Thriller 40, ¿no? Ese ya más preparado específicamente para Paramount, celebrando los 40 años de Thriller de Michael Jackson, bueno, también con imágenes inéditas. Me parece que es un buen buceo en la obra para entender por qué es uno de los mejores álbumes pop de todos los tiempos. Y cierro con el estreno reciente de Netflix de Armageddon, que es el último stand-up de Ricky Gervais, donde directamente va al extremo. Si algo le faltaba a Ricky Gervais, que decíamos, bueno, para hacer incorrección política, ya directamente acá llega hasta hacer chistes con algo que nosotros usamos al revés, ¿no? Que decimos, bueno, ¿viste esto de tiene menos gracia que un nene con cáncer? Bueno, hasta hacer chistes con niños con cáncer. Es realmente una cosa increíble, y riéndose de la agenda woke. Me parece notable lo que hace Ricky Gervais en este stand-up que se llama Armageddon. Bueno, y yo cierro, porque hablamos de todo lo que más nos gustó, y yo cierro con una serie que me pareció el desastre del año, y que es tan mala que hasta la siento con cariño, ¿no? ¿Viste cuando te pasa el efecto opuesto? Es decir, ¿cómo pudieron hacer una cosa como The Idol, la serie de Sam Levinson
con The Sí. Weeknd y Lily Rose Depp. Es un espanto, sí. Daba vergüenza ajena, pero ya el morbo llegó a tal nivel que hasta me resultaba fascinante Sí. poder seguir viéndola y escribiendo sobre a dónde habían llegado, a dónde habían caído. Así que nada, cerramos entonces este balance de series, de industria, de películas, de streaming. Y nada, despedirlos, desearles un muy buen feliz año o cierre de año, ahí está, mejor dicho. Y bueno, quizás sí, quizás no, volvamos en el 2024. De todas maneras, nos siguen en las redes, nos siguen en nuestros sitios, programas de radio, bueno, saben dónde encontrarnos. Y quizás, bueno, en algún próximo podcast también nos puedan escuchar. Lo mejor para vos, Pablo, y que tengas también un gran Igualmente año. para todos y todas. Así que nos despedimos con música, Diego. Elija usted. Elijo yo. Y nos vamos con también otra de las bandas que señeras y que nos gusta mucho del indie norteamericano, que es The National. The National volvió con disco y entonces nos despedimos de este episodio, de esta temporada, de este año 2023 con Eucalyptus. What about the glass dandelion? What about the TV screen? What about the undeveloped cameras? Maybe we should bury these. What about the last of the good ones? What about the ceiling fans? What if we move back to New York? What about the moon drop light? You should take it, 'cause I'm not gonna take it. You should take it, I'm only gonna break it. You should take it, 'cause I'm not gonna take it. You should take it, you should take it. What about the rainbow eucalyptus? What about the instruments? What about the cowboy junkies? What about the Afghan wigs? What about the mountain valley spring? What about the ornaments? What if I reinvented